Hola y bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Este es nuestro informe de la tarea número 8, del libro Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica de Alan Robbins y Mitchell. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chassi Geraldine y Contreras Dio. Como objetivos para nuestra tarea tenemos objetivo general. El objetivo general de la tarea 8 es comprender cada uno de los conceptos que forman parte de los temas elementos R, I y C, concepto de impedancia y fundamentos de CA. Identificar su respectiva reseña histórica, conceptos, elementos que son relevantes en su aprendizaje y sobre todo saber realizar cálculos referentes a la frecuencia, periodo, amplitud, valores efectivos, valor pico, entre otros subtemas que forman parte de esta tarea. Objetivos específicos. Poner en práctica cada uno de los fundamentos de las corrientes alternas. Investigar más a fondo la frecuencia, periodo, amplitud y valor pico. Dar a conocer conceptos como los de impedancia y circuitos de RL y SEM, y asimismo realizar ejercicios para tener una idea más clara del tema. Capítulo 15. Marco teórico. Fundamentos de CA. Como reseña histórica tenemos a Thomas Alva Edison, que nació en 1847 y murió en 1931. Él fue un prolífico inventor que aportó la luz eléctrica, el fonógrafo, así como muchas otras grandes invenciones, y peleó con vigor a favor de la CD. También como dato importante tenemos que las corrientes alternas CA varían su dirección. Dichas corrientes son producidas por fuentes de voltaje cuyas polaridades se alteran entre positivo y negativo, en lugar de mantener fija la polaridad como con las corrientes CD. Como primer tema tenemos CA, corrientes alternas. En las corrientes alternas el voltaje es sinusoidal. Símbolo para la fuente de voltaje CA es el siguiente. La corriente CA sinusoidal va en dirección contraria a las manecillas del reloj, como podemos observar en la imagen. 2. Generación de voltajes de CA. Una forma de generar voltaje de CA es girar una bobina de alambre a una velocidad angular constante en un campo magnético fijo. También tenemos las escalas de tiempo. Aquí se requiere para generar un ciclo dependiendo de la velocidad de rotación. El valor instantáneo es el voltaje en cualquier punto de la forma de onda. Los generadores de señales electrónicos producen formas de ondas diferentes. Aquí podemos observar una gráfica donde se ven los valores de escala a partir de la fotografía. 3. Convención de voltajes y corrientes para CA. Primero se asignan las polaridades de referencia para la fuente y una dirección de referencia para la corriente. Cuando se tiene un valor positivo, su polaridad real es igual a la polaridad de la referencia, y cuando E tiene un valor negativo, su polaridad real es opuesta a la referencia. Para la corriente se usa la siguiente conversión. Corriente tiene un valor positivo, la dirección real es igual a la flecha de referencia, y si corriente tiene un valor negativo, su dirección real es opuesta a la referencia. 4. Frecuencia, periodo, amplitud y valor pico. La frecuencia es el número de ciclos por segundo de una forma de onda que se define como su frecuencia, y su valor está dado en Hz. El periodo es el inverso de la frecuencia. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula de periodo y de frecuencia. Amplitud y valor pico-pico. Se mide entre los picos mínimos y máximos. Valor pico, su valor máximo con respecto a cero. El valor pico es el valor más alto.
El siguiente tema es relaciones angular y gráfica para las ondas seno. La relación angular y las gráficas para las ondas seno es la siguiente, como podemos observar en la gráfica. También es el voltaje máximo de la bobina y tenemos como tema velocidad angular, donde la tasa a la cual gira la bobina es del generador. Medición en radianes. Los radianes y los grados están relacionados por la identidad. Las gráficas de onda seno son horizontal en escala de grados, radianes o tiempo. 6. Voltaje y corriente como función de tiempo. Es una relación entre frecuencia y periodo. Los voltajes y corrientes sinusoidales como funciones de tiempo y dado Vm seno A. Si una onda seno no pasa a través de 0 en t es igual a 0 segundos. Aquí podemos observar las fórmulas. 7. Inducción a los fasores. Un fasor. Los fasores se usan para representar las formas de ondas desplazadas. La diferencia de fase se refiere al desplazamiento angular. Formas de onda DSA y valor promedio. Para ello se suman todas y se dividen por el número de elementos sumados. Aquí podemos observar la fórmula de valor promedio, donde dice que el área baja de la curva es sobre la longitud de la base. Y como último tema tenemos valores efectivos RMS. Este es un valor CD equivalente y se mide el valor RMS de una forma de onda no sinusoidal. Y para ello también tenemos los osciloscopios que nos van a permitir ver estos valores de una forma más realista. Capítulo 16. Elementos R, L y C y el concepto de impedancia. En nuestra reseña histórica tenemos a Charles Steinmetz. Este personaje histórico fomentó el desarrollo de la corriente alterna que hizo posible la expansión de la industria eléctrica en Estados Unidos, formulando teorías matemáticas para los ingenieros. 16.1. Repaso de números complejos. La representación geométrica viene a estar dada de forma rectangular o en forma polar como puntos en un plano bidimensional llamado plano complejo, lo cual se lo representa en esta imagen. Tenemos a la conversión entre las formas rectangular y polar, potencias de J, suma y resta de números complejos, la multiplicación y división entre números complejos, los recíprocos y los conjugados complejos. Son operaciones esenciales con este tipo de números. 16.2. Números complejos en análisis de corriente alterna. Tenemos que la representación de voltajes y corrientes de corriente alterna mediante números complejos y tenemos a la suma de voltajes y corrientes de corriente alterna. 16.3. Circuitos R, L y C con excitación sinusoidal. Primer punto. Cuando un circuito se compone de elementos de circuito R, L y C, está conectado a una fuente sinusoidal. Todas las corrientes y voltajes en el circuito serán sinusoidales. Punto 2. Estas ondas seno tienen la misma frecuencia que la fuente y solo se difieren en las magnitudes y los ángulos de fase. (16.4) Resistencia y corriente alterna sinusoidal. Para un circuito puramente resistivo, la corriente y el voltaje están en fase. Se le representa mediante esta imagen en donde tienen una onda seno.
16.5. Inductancia y corriente alterna sinusoidal. Tenemos la fase en atraso en un circuito inductivo, que viene a ser, para un inductor ideal, el voltaje VL es proporcional a la tasa de cambio de corriente. Debido a ello, el voltaje y la corriente no están en fase como ocurre en el circuito resistivo. Tenemos a la reactancia inductiva, que viene dada por la fórmula que está en la gráfica. La variación de la reactancia inductiva con la frecuencia, que viene a ser, la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. 16.6. Capacitancia y corriente alterna sinusoidal. Aquí tenemos el adelanto de la fase en un circuito capacitivo, en donde la corriente es proporcional a la tasa de cambio del voltaje. Tenemos a la reactancia capacitiva, que viene dada por la siguiente fórmula. La variación de reactancia capacitiva con frecuencia, que es la oposición que la capacitancia presenta, varía inversamente con la frecuencia. Y tenemos el último punto, el 16.7, que hace referencia al concepto de impedancia. La impedancia viene a ser la oposición de un elemento del circuito que representa a la corriente en el dominio de los fasores. La resistencia, en este caso el voltaje y la corriente van a estar en fase, eso se representa con esta fórmula. La inductancia viene a estar representada por la fórmula de la gráfica, y de igual manera la capacitancia. Capítulo 15, ejercicio 13. ¿A través de cuántos ciclos pasa en 2 minutos y 57 segundos una onda cuadrada con frecuencia de 847 Hz? Como datos para resolver este ejercicio tenemos que la frecuencia es igual a 847 Hz y nuestro tiempo o periodo es igual a 2 minutos y 57 segundos. Para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta que 847 Hz es igual a 847 ciclos en un segundo. Entonces los 2 minutos tenemos que transformarle a segundos para poder resolver este ejercicio. Ahora, una vez transformado, realizamos la siguiente operación: segundos por los Hz por la frecuencia, el periodo por la frecuencia. Entonces tenemos que 120 más 57 segundos por 847, donde nos da que 177 segundos por 847 es igual a 149.919 ciclos que pasan sobre ese periodo. Capítulo 16, ejercicio 3. Grafique cada uno de los siguientes valores en un plano complejo. Para el literal tenemos 4 más 6 más J6. Ubicamos a nuestro número 4 en el eje de las X y a nuestro número 6 en el eje de las J. Y tendríamos nuestra gráfica. Literal B, J4. En este caso no tenemos ningún valor para el eje de las X, así que iniciaría en el origen y únicamente graficaríamos nuestro 4 en el eje de la J, de las Y. Literal C. Tenemos 6 con un ángulo de menos 90 grados. Nuestro menos 90 grados estaría en el cuadrante número 4 de nuestro plano cartesiano. Entonces ubicaríamos nuestro número 6 en el eje Y de igual manera graficaríamos los 90 grados en referencia al gráfico que ya hicimos con el número 6. D. 10 con un grado de 135 grados. Nuestro grado de 135 grados está en nuestro segundo cuadrante, por lo cual en este graficaremos a nuestro número 10 y su respectivo ángulo. Ejercicio 19. Voltaje sinusoidal
tiene un valor de 50 voltios. Cuando alfa 150 grados, ¿qué valor tiene Vm? Vm se calcula con la fórmula de voltaje sobre seno por alfa. Hay que reemplazar los datos. 50 voltios sobre el seno de alfa, que alfa tiene 150 grados. Vm da como resultado 100 voltios. Conclusiones. Mediante las prácticas que realizamos estudiamos diversos fenómenos y particularidades de la corriente alterna, primero en relación de corriente continua y luego mediante sus diversas formas de conexión que para este tipo de corriente existen. Toda la teoría fue verificada mediante diversas leyes y puesta en práctica. El uso de números complejos nos ayudó mucho con los cálculos de los circuitos estudiados. Recomendaciones. Dominar la teoría con el fin de poder estar seguros si los resultados que se van obteniendo son razonables. Si es posible, tener en cuenta las leyes que estudiamos anteriormente para no tener confusión y evitar errores.